Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que súper bien. El día de hoy vamos a leer un cuento que tiene mucha relación con la unidad nueva que vamos a trabajar este mes. Este cuento lleva por título Ratón de campo y ratón de ciudad. Vamos a ver de qué se trata este cuento. Había una vez un ratón que vivía en una madriguera de campo. Allí no le hacía falta nada. Tenía una cama de hojas, un cómodo sillón y flores por todos lados. Cuando sentía hambre, el ratón buscaba en su jardín ricas frutas y verduras para comer. Si le daba sed, tomaba agua del río, que era clara y limpia. El ratón tenía una excelente salud gracias a todas estas cosas sanas que comía. Por las mañanas paseaba y corría entre los árboles y por las tardes se recostaba a la sombra de algún árbol para descansar o simplemente para respirar el aire puro del bosque, donde además se llevaba bien con todos los animales. Un día vino a visitarlo su primo, el ratón que vivía en la ciudad. El ratón de campo se puso muy feliz al verlo y lo invitó a comer una deliciosa sopa de hierbas. Pero el ratón de ciudad, acostumbrado a una dieta de quesos, pasteles, chocolates y dulces, no le gustó. Otra cosa que no le gustó fue levantarse temprano. Cuando cantaba el gallo, quería seguir durmiendo. Sentía que había poca diversión, se aburría y pensó en regresar a su casa. El ratón de ciudad invitó a su primo a viajar con él para mostrarle que en ciudad se vive de manera diferente. El ratón de campo tenía muchas ganas de conocer el hogar de su primo y aceptó gustoso. Viajaron juntos y al llegar a la ciudad, el ratón de campo se asustó con los edificios, autos y gente caminando muy deprisa. Había mucho ruido, humo y se sentían peligros por todos lados. Esto lo puso muy nervioso. La casa de su primo era distinta a la suya. Él vivía en el sótano de un gran hotel. Al vivir ahí, gozaba de cosas elegantes. Había camas con colchones de lana, sillones, finas alfombras y paredes bien pintadas. Los armarios rebosaban de quesos y otras cosas ricas, pero la mayoría de ellas de esas comidas eran desconocidas para el ratón de campo. Se trataba de refrescos, alimentos enlatados y mucha fritura. Había muchos lugares para visitar, pero resultaba muy cansado y peligroso trasladarse de un lugar a otro. Por otro lado, como a su primo le gustaba ir a los bailes y ver televisión, se dormían demasiado tarde. El ratón de campo comenzó a extrañar los atardeceres de su hogar, que en la ciudad difícilmente disfrutaba. Y cuando veía salir la luna, él creía que era hora de dormir, pero su primo prefería seguir divirtiéndose. Los calores de la ciudad lo hacían extrañar el aire fresco. Como no se daba cuenta de las horas, comía cada rato, tanto que empezó a sentirse mal. Así que antes de enfermarse, decidió regresar al campo. Le dio un fuerte abrazo a su primo y volvió a su vida normal. Ya en el bosque, sintió de nuevo el fresco aroma de las flores. Volvió a respirar aire puro y limpio, a dormir en su colchón de hojas, a ser libre y a mirar la luna en las noches. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Ahora vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué hacía el ratón de campo? ¿Cuándo se levantaba el ratón de campo? ¿Y el ratón de ciudad? ¿Cuándo se levantaba? ¿Qué comía el ratón de campo? ¿Y el de la ciudad? ¿Qué comía? ¿De dónde sacaban estos alimentos? ¿Cómo era la casa del ratón de campo? ¿Cómo se divertía? ¿Cómo era la casa del ratón de ciudad?
¿Y cómo se divertía este ratón? ¿Cómo se sentían los ratones en la casa del otro? Es decir, ¿cómo se sentía el ratón de campo en la ciudad? ¿Y cómo se sentía el ratón de ciudad en el campo? Finalmente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué diferencias encontraste entre el campo y la ciudad? Coméntalas. ¿Tu casa donde tú vives es en el campo o es en la ciudad? ¿Conoces el campo? ¿Cómo es el campo que conoces? ¿Te gusta? ¿Lo prefieres ante la ciudad o no? Una vez que hayan respondido esta pregunta junto a su familia, hagan un dibujito de la ciudad o del campo y del ratón que corresponde. Chao niños y niñas, espero que estén muy bien y que nos veamos muy pronto.